Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy voy a presentarles el tema de la filosofía del derecho, su relación que tiene la filosofía con lo que es la materia del derecho. Soy un estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida. Me presento, soy el licenciado en proceso Guzmán Salvador Joseph Aarón, un gusto. El día de hoy, 7 de junio del 2025, llevaré a cabo esta breve presentación con la finalidad de que se dé por entendido la relación que tiene la filosofía con el derecho. Vamos a abordar el qué es la filosofía de una manera muy breve. También vamos a abordar el qué es la ciencia o en dónde queda la ciencia. Después vamos a abordar lo que es la filosofía jurídica, la etapa o etapas de la filosofía del derecho. Siempre va a tener su enfoque jurídico y los principales pensadores de dichas épocas. En esta presentación, como bien les comentaba, se les expondrá acerca de lo que es la filosofía del derecho, mencionando los puntos de mayor importancia junto con los principales pensadores de la época. ¿Qué es la filosofía? Por filosofía, etimológicamente, la palabra filosofía proviene del griego philos y sofía significa amor a la sabiduría. Es la disciplina que busca entender la realidad y el conocimiento a través de la razón y el razonamiento. Y la ciencia, como les comentaba brevemente, ¿en dónde queda la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la filosofía? ¿Cuál es su distinción? ¿Cuándo nace esta distinción entre filosofía y ciencia? Bueno, para Mario Bunge, en 1984, entiende a la ciencia como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y consiguiente, falible. De la anterior definición advertimos cuatro elementos fundamentales de la ciencia. La ciencia, para que se pueda considerar ciencia, en teoría debería ser racional, debería ser sistemático y metódico, debería tener una pretensión de exactitud conforme al conocimiento y que ésta puede ser falible. O sea, no necesariamente debería ser tan veraz, mas sin embargo se va a tener la distinción de que hay una base que sustenta lo que se va a decir. Continuando con la filosofía, ya vamos a encontrarnos aquí que ya empezamos a notar un poquito más de conexión entre la filosofía y el derecho. En 1778 aparece el uso del término de filosofía del derecho, siendo Gustavo von Hugo un jurista alemán quien fue el primero en utilizarlo. De igual forma, se remite a la antigüedad, específicamente al siglo V a.C., cuando pensadores griegos empezaron a Como les decía, es cuando los pensadores griegos empezaron a reflexionar sobre las relaciones e instituciones jurídicas, aunque en esta época de la filosofía del derecho era una filosofía política o moral, más que estar sustentada en bases jurídicas o en documentos. Este tipo de filosofía para esta época era algo más de ideas morales, de principios propios, y de lo que creemos hoy en día que es lo políticamente correcto. O sea, es una filosofía que se va introduciendo al campo del derecho, sin embargo, se ve una escasez o no se ve una determinación gradual o profunda acerca de lo que es el derecho en este pensamiento. De igual forma, a partir del pensador y filósofo Cicerón y hasta principios del siglo XIX, la filosofía del derecho se encontraba bajo la doctrina del derecho natural, concordante con el horizonte de comprensión de esa época. Más adelante vamos a explicar lo que es el derecho natural. Sin embargo, por derecho natural tenemos diferentes puntos de vista según diferentes pensadores de la época,
pero de manera muy general podemos decir que el derecho natural se hacía referencia a que es un derecho que el humano es acreedor por el simple hecho de nacer, de estar, de existir, y depende del pensador, pues, y la corriente filosófica que se siga. Uno puede decir, no, pues es que el humano es así por naturaleza, es egoísta, es, es bueno o es malo, que ahí es donde entra este pensamiento de filosófico jurídico que mencionaba anteriormente, que es más moral que apegado a la ley como lo hacemos hoy en día. De igual forma, esta separación de conceptos del derecho y la moral en el racionalismo fueron determinados para que apareciera la filosofía del derecho. Justamente lo que les mencionaba, se tenía la idea de que era tal vez una filosofía jurídico-moral más que jurídica al 100%, y lo que pues viene siendo el derecho, que en este caso el derecho es quien se va a encargar de legislar ciertas conductas o ciertos comportamientos. Siguiendo con la filosofía jurídica, pues en general es el estudio de los primeros principios. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía, una filosofía especial a la que concierne únicamente el derecho. Sin embargo, desde una perspectiva de sus aspectos universales, es decir, la filosofía del derecho o la filosofía jurídica estudia los problemas jurídicos más fundamentales. De acuerdo con Héctor González Uribe, en 2001, él va a definir la filosofía del derecho como la disciplina que resulta de aplicar el saber filosófico al estudio del derecho. Esto nos hace referencia a que precisamente se va a seguir la doctrina de lo que es la filosofía, de lo que va a estudiar la filosofía, que en lo personal considero que es darle un enfoque más profundo, más amplio, meterte, empaparte de lo que es el derecho, siempre con un pensamiento tal vez propio, más, ver más allá de lo que tal vez te va a dictaminar una ley. Continuando con la filosofía jurídica, pues la filosofía del derecho es considerada como una disciplina metajurídica. El objetivo de este estudio es el análisis de los conceptos, métodos y estructura de la ciencia jurídica. Continuando con la exposición, tenemos las etapas de la filosofía. Como etapa principal o como tema principal de estas etapas, tenemos al Ius Naturalismo, del cual se van a desprender tres etapas importantes, los cuales son el Ius Naturalismo con el cristianismo medieval, el Ius Naturalismo ilustrado y el Ius Positivismo. Dentro de cada etapa vamos a encontrar a diferentes pensadores, a diferentes filósofos de esas épocas, quienes nos van a aportar ciertas corrientes de pensamiento más adelante para lo que es el pensar jurídico, al que de cierta manera hoy en día seguimos teniendo esas bases sólidas que dejaron. Bueno, empezando con el justnaturalismo, tenemos un gran pensador, el cual es Cicerón, que es de los grandes que puso una base, el cual nos reconocía unos logos o razón para lo que es el naturalismo. Tiene relación con el estoicismo. El ser humano participa de una razón universal. La virtud del ser humano consiste en vivir en coherencia con su naturaleza racional. El derecho natural es la ley de la razón, autoconversación, procreación y cuidado de hijos y de sí mismo. Es la búsqueda de la verdad. Como les comentaba anteriormente, depende la visión que tú tengas de este naturalismo, en este caso la visión de los pensadores y filósofos de la época, pues vamos a tener una u otra opinión que de una manera estricta considero que ninguna está mal. Sin embargo, precisamente al ser grandes pensadores, cada quien ponía su granito de arena para decir, no, es que para mí el naturalismo se basa en que el humano es libre y el humano pues tiene un objetivo que es reproducirse, sobrevivir, velar por sus intereses y hasta ahí. Siguiendo con el naturalismo, tenemos otro gran pensador que es Ulpiano,
Él nos va a contar que el derecho natural es aquello que la naturaleza le enseña a los animales, el cual de igual forma sigue influenciado por el estoicismo. Para Ulpiano, si bien es cierto, es importante lo que mencionaba con los humanos, él nos va a hablar de un naturalismo más general, más amplio, donde deja un poco de lado a los humanos y dice, pues es que la naturaleza, el naturalismo va a ser lo que la naturaleza, el mundo, le va a enseñar a los animales. Me atrevería a decir que incluso a nosotros mismos, Ulpiano nos podría meter dentro de lo que para él serían los animales, puesto que para él y sus ideales, uno viene al mundo y uno viene a aprender de la naturaleza prácticamente, y es la naturaleza quien va a dictaminar diversos principios o diversas sucesos para que el humano llegue a un raciocinio. Siguiendo con el naturalismo, encontramos a otro gran pensador, el cual es Santo Tomás de Aquino. Él nos cuenta que la ley no es otra cosa más que el dictamen de la razón del príncipe que gobierna una sociedad perfecta. La ley eterna es la razón divina que gobierna, es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Las leyes, humanas no deben contrariar a Dios. Esto nos quiere decir, o Santo Tomás de Aquino está más influenciado por las creencias eh, religiosas, en donde para él el naturalismo se va a pegar más, sí, tal vez no tanto a lo que dice la iglesia, sin embargo sí a la religión, y él dictamina que nosotros no deberíamos, o para él, el derecho no debería desviarse de lo que nos manda la religión. Por ejemplo, tenemos diversas normas que son parte de la iglesia, por ejemplo, que no matarás. Esto es algo que se pudiera aplicar hoy en día, inclusive en un ámbito jurídico. Considero en lo personal que esto es a lo que se refiere Santo Tomás de Aquino, pues a lo que se pudiera interpretar. Como parte del naturalismo tenemos que es laico o racional, desde el Renacimiento hasta el siglo decimonónico, se da una transición del teológico al racional. Se debe a Hugo Grocio, quien separó el derecho de la religión, cosa que no hizo Santo Tomás de Aquino, apoyándose en los escolásticos, quienes florecieron a la puerta del carácter racional del hombre como elemento fundamental del derecho. Hugo Grocio afirmaba que el derecho deriva del instituto social y racional del hombre. Afirmó que Dios es el autor de la naturaleza y que por voluntad divina los hombres son racionales y sociales, que el derecho provenía de appetitus sociales a appetitus societatis. Esto nos hace referencia a que el derecho proviene de aptitudes sociales o de aptitudes eh, sí, sociales prácticamente. A pesar de no querer separar a la iglesia del derecho o el derecho de la iglesia, lo que sí hizo fue darle una mayor importancia a la razón. Y eso es muy importante porque para el Renacimiento es algo que nos va a ayudar. Ya aquí tenemos un antecedente de que se intentó hacer, sin embargo tal vez no se consiguió por los ideales de la fecha, por no ir con la contraria, como bien él decía, Santo Tomás de Aquino, pero él sí se atreve a darle un poco más de importancia o peso a lo que es la razón antes que a la religión. Y esos movimientos de ilustración, que era lo que les comentaba, se encuentran en la enciclopedia. Como segunda etapa tenemos al naturalismo del cristianismo medieval. Aquí los cristianismos optaban las tradiciones filosóficas de los romanos proveniente del corpus ius civilus, que es el cuerpo del derecho civil hoy en día, podríamos decirlo, pero recordemos que estamos hablando de una época medieval. De igual forma, aquí se agrega el derecho canónico, que sirve a una finalidad espiritual y moral. Se crea un corpus ius o un decreto de Graciano. Aquí, de igual forma, vamos a encontrar que agregan a la razón la relevancia divina. Tomás de Aquino recoge pensamiento de Cicerón.
De igual forma, aquí vamos a encontrar una frase que es algo importante, es algo curiosa para la época, que es que la razón tiene una relación con la ley divina, toda vez que es como una chispa. Por lo tanto, lo verdadero es lo divino, pero la razón, al ser una parte de esta, también lo es. Aquí ya podemos encontrar que más que separar la razón y decir, no, es que la razón está mal o la religión está mal, se intenta unificar o se intenta entender y comprender que tal vez sí, tal vez estamos más adoctrinados por lo divino, sin embargo ya aquí la razón va teniendo el mismo peso que la religión. De igual forma, pasamos al naturalismo ilustrado. La frase que les comentaba anteriormente, para mí en lo personal, tiene cierta importancia debido a que va a ser una forma clave de la cual vamos a pasar al naturalismo ilustrado, que va a ser un pensamiento distinto. Aquí nace el Estado moderno y proyección internacional, que es el derecho de gentes. Encontramos también una centralidad del hombre, el derecho natural se desliga del cristianismo, que eso es lo importante, lo primordial, del naturalismo ilustrado. El naturalismo laico, Hugo Grocio expresó de igual forma que existiría aunque no existiera Dios o no se ocupara de los hombres. Se ve reforzado con una matiz individualista sobre sus derechos. Existe el derecho natural, aquí comienza a hacer referencia a lo que se entiende por naturaleza, ya lo desprendemos, ya no involucramos a la naturaleza con el derecho de una manera tan unificada, sino ya empezamos a hacer una distinción. Y Thomas Hobbes rechaza la idea de que el hombre sea un animal político, como nos mencionaba un pensador anteriormente, que eran los que le hacía mención. Bueno, de aquí vamos a pasar de un naturalismo a un positivismo. Eh, encontramos que Hobbes va a afirmar que la ley natural impone a salir del estado de la naturaleza de guerra de todos contra todos a motivo de la exigencia de sobrevivir. De igual forma, abandonando la ley de la naturaleza, la ley positiva es absoluta. Por eso él es llamado padre del positivismo. De igual forma, John Locke y Immanuel Kant, el primero, o sea, John Locke, va a desarrollar la noción subjetiva del derecho natural, por lo que se habla de derechos naturales como la vida, la libertad, entre otras, son irrenunciables e inalienables, lo cual lo pudiéramos llevar hoy en día o dar este ejemplo como que John Locke propuso los derechos humanos de esa época. De igual forma, continuamos con el gran pensador y filósofo Kant, el cual nos da la condición del derecho positivo, es el derecho natural, ya que la legislación está basada en la razón. De igual forma, encontramos que el positivismo entiende al derecho como el conjunto de normas que emanan de la autoridad. Kelsen es su máximo representante, esto es importante, a él se le pudiera considerar el padre del positivismo. De igual forma, ahora encontramos a los principales pensadores del naturalismo. Como entrada tenemos a Sócrates, eh, un gran filósofo griego, quien nos dice que el cual va a considerar que hay un mundo de valores superiores al hombre, cuyo objetivo son las leyes humanas. El Estado aparece como una realidad natural la cual justifica la obediencia al mismo. De igual forma, continuamos con otro gran pensador, con otro gran propositor de diversas ideales, quien es Platón. Con su teoría de las ideas propone un naturalismo amplio. Para él, la verdadera ley es aquella que más se acerca a la idea de la ley justa, o lo que es lo mismo a la idea de justicia. Recordemos que si tal vez no para Platón, más sí para Justiniano, la justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. De igual forma, encontramos a Aristóteles, el cual va a ser el encargado de darle una división a la justicia en lo que él va a llamar una ley particular, que es la ley de la polis y la ley común. Esta se va a regir mediante la naturaleza y para él
la justicia es objetiva. Por lo tanto, es justnaturalismo en el sentido en que reconoce la existencia de leyes según la naturaleza. De igual forma, continuamos con Cicerón. Su principal pensamiento se resume en su objetivismo jurídico, su estoicismo y su apuesta a la naturaleza como fundamento de derecho. Distingue entre el ius civilis, el ius gentum y el ius natural. O sea, él va a distinguir entre lo que es el derecho civil, el derecho de gentes y el derecho natural. De igual forma, continuamos con Ulpiano, quien va a retomar la triconomía de Cicerón, o sea, el derecho de gentes, el derecho civil y el derecho natural. Sin embargo, él se va a extender en el concepto del derecho natural. San Agustín. San Agustín nos comenta que es parte del concepto de la ley eterna, pasada por el filtro racional del hombre, es ley natural. A su vez, las leyes que derivan de estas son leyes positivas. Esto quiere decir que la ley eterna va a ser toda aquella que pase de manera racional al hombre y se le va a atribuir una ley natural. De igual forma, tenemos de nuevo a Santo Tomás de Aquino, quien va a partir del concepto de la ley eterna, después va a llegar a la ley natural, siendo preceptos a la autoconversación del propio ser, de la especie, de la vida en sociedad y de la búsqueda de la verdad. Él nunca va a cambiar sus ideales. Continuamos con Grocio, el cual equipara el derecho natural con la naturaleza racional. Además del componente racional, está el social, o sea, la sociabilidad. Continuando con Pumferdog, y él va a ser el instaurador definitivo del racionalismo, se va a acercar al voluntarismo y él considera que el hombre posee dos condiciones naturales, la imbecilitas y la social. En pocas palabras, vamos a encontrar a un hombre más tosco, más natural, por así decirlo, más superviviente, y también nos menciona que tenemos a un hombre distinto cuando se trata de una involucración social. De igual forma, con Rousseau, él nos va a plantear la existencia de la humanidad asocial e idílica, donde la social y la libertad son derechos naturales. Él considera que la corrupción va unida a la aparición de la sociedad, la cual se organiza mediante un contrato social. Hasta aquí llega mi exposición, espero haya sido de su agrado, sobre todo de utilidad, y que nos haya quedado claro lo que es el naturalismo, sus diversas etapas, sus pensadores más importantes de lo que es el derecho junto con la filosofía, pero sobre todo que haya sido de grata utilidad. Hasta luego.